Gracias por estar con nosotros. Contamos con la participación del presidente de la Alianza por la Democracia, el profesor Max Puig. Max, un placer tenerlo aquí nuevamente. Willy, el placer es mío y aprovecho para saludar a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Bien, me gustaría que comenzáramos con lo que yo terminé, la primera parte, que es la disposición transitoria constitucional que se estableció en el año 2015, si no mal recuerdo, en la cual el Congreso determinaba en la modificación constitucional que en el caso de que el presidente de la República correspondiente al 2012-2016 sea candidato al mismo cargo para el periodo constitucional 2016-2020, no podrá presentarse para un siguiente mandato, ni siquiera como vicepresidente. Me gustaría que me analizara eso y que lo proyectara al presente. Sí, cómo no. Bueno, yo creo que el texto es muy claro y es producto de las circunstancias en que se produjo la reforma constitucional. Quedó evidente pues que el presidente Medina daba por cerrada su participación como presidente en el año 2020, pero también es evidente, así como ese texto es muy claro, también es evidente que en el Estado Mayor danilista se están haciendo más que aprestos, se están tomando medidas, se están tomando disposiciones, se están dando pasos justamente para iniciar el proceso para una nueva reforma constitucional. Esto, todo el mundo lo sabe, significa crisis, no solamente por la violación a la palabra empeñada, no solamente porque se dijo, no solamente porque se escribió en la Constitución, no solamente por todo eso, sino porque eso es un parteaguas en el seno del partido de gobierno, que es un partido dominante. Y si un partido dominante no logra resolver sus problemas internos de forma institucional, de forma democrática, pues eso anuncia confrontación. Y todo, hasta ahora, todo indica, ¿verdad?, que el presidente Medina violará de nuevo su palabra, se va a desdecir. Ya muchos de sus colaboradores más cercanos lo están indicando con toda claridad, y que eso va a provocar reacciones. Y eso es importante porque eso pone en juego el esquema de poder que se ha establecido en la República Dominicana. ¿No pierde categoría la Constitución de la República o nosotros como ciudadanos más que la Constitución al momento de que por apetencias personales, ya pasó en el 2016, ahora no se ha dicho, por lo menos no lo ha dicho el presidente de la República, pero sí sus principales colaboradores, aunque dicen que no, pero actúan que sí? Pero entonces, ¿qué papel juega una Carta Magna? ¿Cuál es un asunto tan liviano que por apetencias personales se puede cambiar de un momento a otro? La Constitución Dominicana ha sido modificada en los últimos 25 años. Primero se modificó en el 94, se modificó en el 2002, se modificó en el 2010, se modificó en el 2015, van 4. Esta sería la quinta en 25 años. ¿Qué valor tiene una constitución en un país cuando se modifica cada 5 años? Y siempre en función de intereses particulares, sobre todo de interés de establecer el control sobre los mecanismos de gobierno y para actividades no santas. Es decir, en el fondo, mantener el control para, lo sabemos todos, no hay por qué esconderlo, para el enriquecimiento ilícito, porque ese es el problema en definitiva. Es decir, burlar la Constitución, burlar las reglas, burlar las leyes para concentrar poder y perpetuarse en el poder. Eso no conduce a nada bueno. Yo digo que vamos marchando a tambor batiente hacia el precipicio. Yo estoy esperando que el presidente diga de un momento, miren, yo me equivoqué, esta sí es la última vez. Bueno, ya sabemos lo que eso significa, pero eso, vuelvo y digo, pone en entredicho el juego de fuerzas, los equilibrios de poder que se han establecido en la República Dominicana. Los pone en tela de juicio, y a partir de ahí habrá que ver las cosas de otra manera. La política va a adquirir otro sesgo a partir de ese momento. ¿Usted puede decir que avanzamos o retrocedemos? No, estamos en pleno retroceso. Estamos en pleno retroceso. En realidad,
aquí hay un elemento muy importante, es decir, la gran promesa del PLD, digo, me refiero en términos históricos, la gran promesa, primero la promesa de Bosch fue una promesa de independencia, fue una promesa de prosperidad, fue una promesa de dignidad, fue una promesa de ética. Luego la promesa fue una promesa de orden, una promesa de progreso, una promesa de institucionalidad. Eso es con Lionel. Sí, esa fue la segunda gran promesa. ¿Y cuál es la tercera? Bueno, entonces la promesa del 2012 fue la de mantener las promesas anteriores de progreso, institucionalidad y prosperidad, pero gobernando mejor. Esa fue la promesa. Sí. Ahora, no solamente se ha gobernado peor, sino que también se han caído las promesas de seguridad, de institucionalidad, de progreso y de bienestar. Yo pensé que usted iba a decir no solamente se ha gobernado peor, sino que es cierto que se ha hecho lo que nunca se había hecho anteriormente. Bueno, pero sí, pero desde aquí lo que se ha hecho es echar por tierra esas promesas. Y sobre todo cuando uno mide la gran esperanza del pueblo dominicano, la prédica de Juan Bosch, era la prédica de orden, era una prédica de orden y progreso al mismo tiempo, sí, de orden y bienestar. Y uno de los grandes fracasos es precisamente el tema del orden, de la seguridad, es decir, el tema de la seguridad física, el tema de la seguridad jurídica. No hay seguridad en la República Dominicana. Yo pienso que ese es el gran fracaso de este proceso histórico que comenzó en el año 1996, la seguridad de las personas. Y el otro gran fracaso es el fracaso social. El fracaso de que todos los estudios lo dicen, que aunque han mejorado los indicadores económicos, se han profundizado las diferencias sociales. No solamente la mitad del país está en la pobreza, la mitad del país sigue por debajo de los niveles de pobreza, sino que también, aparte de eso, las diferencias entre los que menos tienen y los que más tienen se han ensanchado. Y cuando digo que más de la mitad está en la situación de pobreza, ustedes dirán, bueno, la gente podrá decir, no, pero todos los indicadores dicen que la pobreza está bajando, que la extrema pobreza está bajando. Las estadísticas indican que el 53% de los hogares dominicanos no tiene acceso de agua potable dentro de la vivienda. Ahora, si uno puede no tener agua y no ser pobre, yo no entiendo. Si 53% de las viviendas no tienen agua dentro de las casas, quiere decir que aquí la gran mayoría es pobre, no tienen ni siquiera agua. Y eso, perdón, 47% tiene servicio de agua, no quiere decir que llegue agua. Y no quiere decir que el agua que llegue sea potable. Es decir, que aquí, en este es un país que solamente 2 de cada 5 personas tienen agua dentro de la vivienda. 2 de cada 5 en este país. Eso es un fracaso social completo. Pero y el fracaso de la seguridad. Y este fracaso que significa que aquí, o sea, toda esta cantidad de niñas embarazadas, es decir, toda esta cantidad, o sea, lo que está pasando desde el punto de vista social en la República Dominicana es grave. Entonces, frente a eso, si es que yo digo, y cuando uno ve lo que se hace de la Constitución, si el tema de la institucionalidad, cuando uno ve lo que está pasando desde el punto de vista del bienestar, es decir, yo digo que esas promesas han sido frustradas. En el discurso hay un discurso famoso. ¿De quién? De Martin Luther King. El sueño. El curso famoso de Washington. Sí, yo tuve un sueño. Sí, yo tuve un sueño. En ese discurso él dice que a los negros norteamericanos les firmaron un cheque sin fondo. Que les firmaron la libertad hacía un siglo, diciendo ustedes son libres, pero que cuando fueron a cobrar ese cheque, resultó que el cheque no tenía fondos. Si lo mismo pasa, si al pueblo dominicano le han pagado con un cheque sin fondo. Es decir, esa promesa de institucionalidad, ¿dónde está la institucionalidad si se va a cambiar la Constitución otra vez? ¿Dónde se va a cambiar? ¿Dónde está la promesa de prosperidad si más de la mitad de las casas no tienen agua? ¿Dónde está la promesa de prosperidad y de seguridad si aquí a cualquiera lo matan por cualquier cosa? ¿Dónde está la promesa de acabar con la corrupción cuando este año ha sido el año si se quiere, de la evidencia completa de los niveles de corrupción? ¿Dónde está la promesa de acabar con la impunidad? Explíqueme. Todo eso son cheques sin fondo. Explíqueme, usted, en su visión de sociólogo, ¿cómo usted analizaría el papel de
las fuerzas sociales, la misma coartada, si se quiere, o punto de apoyo que tiene el presidente de la República y sus amigos dentro del Partido de la Liberación Dominicana y dentro del Congreso Nacional, porque usted vio en el 2015 cómo determinados líderes congresionales fueron muy ágiles al momento de plantear la posibilidad o de facilitar la posibilidad de cambiar la Constitución. Y hoy vemos como esa misma gente que antes decía, no se puede, este es un periodo y más, cómo vuelve otra vez a cargarse, a plantearse la situación de otra probabilidad de modificación constitucional exclusiva para un fin. Sí, bueno, como desde el inicio de la pregunta es que cómo yo relaciono esta situación política con las fuerzas sociales. Sí, y después me lo enmarca en el partido. Bueno, yo pienso que por ahí es por donde hay que analizar las cosas. Justamente me parece que esa es la pregunta justa. Sí. Porque ¿en qué sistema social y político nosotros vivimos? ¿En qué sistema económico? Nosotros vivimos en un sistema, dentro del marco de un modelo económico, que ha permitido el crecimiento de las riquezas. El país ha crecido indiscutiblemente. Este no es el mismo país de hace 50 años. Hay muchas más riquezas. Lo único que ese crecimiento de las riquezas se ha dado sobre la base de la concentración de las riquezas y sobre la base de la reproducción de la pobreza. Esta es la gran paradoja. Si usted me dice que en un país, tómese el ejemplo de Haití, que no crece económicamente y que la gente sigue siendo pobre, bueno, es entendible. No hubo crecimiento, sigue la pobreza. Lo que resulta paradójico es que haya mucho crecimiento económico y se reproduzca la pobreza y se ahonden las diferencias sociales. Y es que precisamente la característica del modelo de crecimiento económico que nosotros hemos tenido es un modelo de crecimiento que los técnicos de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina, llaman crecimiento económico sin equidad, que en realidad es crecimiento económico con injusticia social. Sin justicia social. Con injusticia social. Sí. Sin injusticia. Un modelo de crecimiento económico con reproducción de la pobreza. Ahora, para que eso funcione, para que haya un modelo económico que genere riqueza y que las riquezas se concentren y que la pobreza se reproduzca, tiene que haber un sistema político que sea funcional a ese propósito. Tiene que haber un sistema político que permita mantener la reproducción de ese modelo económico y social injusto. Y justamente lo que nosotros observamos es que quienes detentan el poder, quienes ocupan las funciones, que sean senadores, diputados, no importa la función que tengan, es decir, ellos precisamente trabajan para la reproducción de ese sistema injusto. ¿A cambio de qué? A cambio de que se les permita a ellos el enriquecimiento ilícito. Y entonces, en base a eso, ellos burlan todo el tema institucional, cambian la Constitución, hacen cualquier cosa, buscan siempre el bajadero. Sí. O sea, siempre hay que buscar un bajadero. Ahora están buscando el bajadero, están diciendo que puede haber reelección sin modificar la Constitución, que el Tribunal Constitucional puede declarar inconstitucional la modificación de la Constitución. Se inventan todo tipo de barrabas. Hubo un diputado que inclusive dijo que leyeran bien la Constitución, claro, que al presidente no se le impedía. Se inventan cualquier tipo de barrabasada. Se inventan cualquier cosa. ¿Para qué? Para justificar el lugar que tienen, que es el de justamente servir como comodín para que ese sistema social injusto se siga reproduciendo. ¿Usted cree? Lo que hay hoy también es una evidencia de cuáles son los límites de ese tipo de situación. Estamos frente a una situación donde quedan evidenciados los límites. Yo recuerdo en los años duros de la represión, en los 12 años, en la dictadura de los 12 años, el profesor Juan Bosch insistió aquella vez en obligar a que el gobierno respetara su propia legalidad. O sea, el reclamo que estaba haciendo el profesor Juan Bosch no era que saliera Balaguer del poder, no, nada de eso, sino que el gobierno respetara la misma legalidad en base a la cual supuestamente estaba asentado. Pero este texto, es decir, es eso, de eso es que estamos hablando, cuando se habla de ese texto constitucional. Es decir, lo que se le está pidiendo en realidad al gobierno es que respete su propia legalidad. Ahora, cuando un gobierno no respeta ni siquiera su propia legalidad,
le está abriendo las puertas a cualquier cosa, y por eso fue que usé la frase de que aquí se estaba marchando a tambor batiente hacia el precipicio. Por eso lo dije. El caso de fuerzas sociales, de sectores sociales, como el caso del empresariado, ¿qué papel juega en todo esto? Porque vimos que hace algunos días el presidente nombró 38 empresarios para un consejo. Le dio la fuerza. Bueno, fue un mensaje. Pero ¿qué papel juega ese sector? El presidente de la República y su grupo, que es el grupo hegemónico dentro del partido dominante, que tiene el control de ese partido y que tiene el control del gobierno, gobierna para la reproducción de ese orden social injusto. Gobierna para eso. Él lo que ha hecho es que le ha dicho a muchos de los beneficiarios, pues yo estoy gobernando para ustedes y voy a mandar la señal. Y todo lo que yo vaya a hacer va a ser lo que ustedes digan. Así es que ustedes, tranquilos, no digan nada y acepten lo que yo vaya a hacer en desmedro de las instituciones. Ese es el mensaje que él está mandando. Yo gobierno para ustedes, yo gobierno para que ustedes sigan teniendo los beneficios que están teniendo. Si la gente sigue pobre, no se preocupen por eso, de eso me encargo yo. Una imposición a lo interno del PLD de la candidatura inconstitucional del presidente Medina traería cuáles resultados dentro de su partido y los partidos de oposición. Bueno, yo creo que eso tiene que dilucidarse dentro del partido dominante. ¿Usted cree que eso no sale? Tiene que dilucidarse ahí, porque nosotros no podemos trabajar con hipótesis. Nosotros no podemos trabajar. ¿Y qué vamos a hacer si dicen esto? ¿Si vamos a hacer si dicen aquello? Bueno, lo que se vaya a dilucidar dentro del partido dominante, que se dilucide, ya nosotros entonces tendremos que actuar frente a eso. Pero no podemos colocarnos en el lugar de los líderes de ese partido. Sí. Son ellos quienes tienen que asumir esa responsabilidad. 2017, ¿para usted un año positivo en términos económicos, sociales o negativos? Bueno, yo creo que este ha sido un año, a pesar de los pesares. No, y a pesar de las apariencias, ha sido un año positivo para el pueblo dominicano. Ha sido un año de toma de conciencia, ha sido un año de movilización, ha sido un año de despertar, ha sido un año en que se ha evidenciado que el régimen está sustentado en la corrupción y en la impunidad. Es decir, yo creo que es el año en que el pueblo dominicano ha hecho, no diría que ha hecho conciencia, que ha manifestado la conciencia de ese hecho. Y por eso es que yo diría que eso, bueno, no empezó este año, eso empezó el 15 de mayo del año pasado, porque a partir de lo que pasó en las elecciones, muchas de las cosas que sucedieron entonces ahora es cuando se están confirmando. Esa investigación que mandó a hacer la Junta Central Electoral acerca de los equipos electrónicos, acerca de los escáneres, es decir, todo eso lo que hace es confirmar lo que había sucedido entonces, pero que no había tenido esa prueba fehaciente. Ya la prueba está de parte de un órgano oficial. Es la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral la que dice que los aparatos no sirvieron y ellos no la quieren pagar. Y la Cámara de Cuentas está diciendo que sí, que hay que pagarla. Eso es una barbaridad. Señor, usted compra un carro, el carro no camina, entonces usted lo tiene que pagar. Pues si usted compró un carro para que el carro lo llevara a Santiago y el carro no pasó de Villa Altagracia. Eso fue lo que pasó en las elecciones. El carro no pasó de Villa Altagracia. Pero la Cámara de Cuentas certificó eso y no ha habido reacciones. Bueno, no, lo que pasa es que ahora hay que recurrir a los tribunales, hay que aplicar la legalidad. Es decir, el gobierno, las instituciones, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas tienen que entrar dentro de la legalidad que les da sustento. Ese caso debe ir a los tribunales y que se dilucide ahí en un juicio público, oral y contradictorio, y que vayan los técnicos y digan qué fue lo que pasó y quién se robó el dinero. Eso es, que vayan al juicio. Entonces, ¿por qué hay que apañar eso y decir que hay que pagar por el carro que no funcionó? No. Y que ya no hable nadie más de eso. No, porque hay que se pague, que ya no, el carro no sirvió, pero págalo. ¿Con quién? Con el dinero de todos los contribuyentes. Sí. Ajá, ¿y por qué? Entonces yo pienso que este es el año 2017, es un año muy importante y muy positivo, porque todo eso ha salido a la luz. Ya de aquí en adelante no hay pretexto, ya se sabe. Es lamentable las personas que perecieron, el ingeniero que se suicidó, Isoe, pero le rindió
digo, es trágico, le rindió un servicio al país, él con su muerte, eso fue una inmolación, un sacrificio para que se supiera de ese robo. Los comunicadores de San Pedro que murieron también fueron mártires en el sentido de que ellos murieron porque le dijeron la verdad al pueblo dominicano que se estaban robando los terrenos del CEA. Es decir, y ahora con el abogado Junior Ramírez, es decir, también, es decir, es otro mártir en el sentido de que él también puso el dedo sobre la llaga y denunció los robos de la OMSA. Entonces, todas esas personas, es decir, toda la gente que está muriendo, es decir, para que se sepa la verdad, en el caso de OISOE, en el caso del CEA, en el caso de la OMSA, que se sepa en el caso de los otros casos, es decir, no hay situaciones trágicas, es decir, no se ha derramado sangre, pero sí todo esto ha provocado mucho sufrimiento. Pero eso en materia social y en materia económica, 2017, ¿cómo lo ve usted? Bueno, profundización del endeudamiento. El hecho de que en el presupuesto del año 2018 se ponga que el gobierno no va, que el Estado no va a honrar la obligación para el desmonte de la deuda del Banco Central es gravísimo. Es decir, cuando se dice que el Estado Central no va a pagar esos 25.000 millones de pesos, ¿qué es eso? Sino una confesión de fracaso. Eso es gravísimo. Sí. Eso es gravísimo, eso es gravísimo. Y eso está en el presupuesto del año que viene. Y lo que hicieron con el presupuesto ahora, en el mes de diciembre. El de este año. Ahora, con el presupuesto de este año. Es decir, todo lo que arreglaron ahí de todas las operaciones irregulares que pretendieron validarlas. Pero eso en términos económicos, esto fue un desastre. Ok, eso es causa y las consecuencias 2018. ¿Cómo lo ves? Bueno, es que primero eso va a ser un año de incertidumbres. Atención. Por razones también de orden internacional. Es decir, va a ser un año difícil, todo lo que nosotros estamos viendo, ese mismo atentado de Nueva York de hoy no es casual, no es aislado, eso es para sembrar pánico en las Navidades del 2017, no en Nueva York, sino en todos los Estados Unidos. Sí. Es decir, ya eso, ¿verdad? El hecho de paralizar todos los trenes. Y es producto también de una política muy atrevida de parte del presidente de los Estados Unidos, es decir, una política que se echa en contra más de media humanidad, es decir, que va contra el derecho internacional, una ciudad que es considerada sagrada por las 3 principales religiones monoteístas del planeta. Sí. Entonces, declarar que eso va a estar bajo el control de solo uno de del judaísmo. El judaísmo. Es decir, eso va contra el sentimiento de más de la mitad de la humanidad y eso va a crear unos disturbios tremendos. Ahora, en la República Dominicana, este ha sido un año también de profundización de las dificultades económicas, ha sido un año de más endeudamiento. En el presupuesto del año que viene hay 3.000 y pico de millones. ¿Es cierto que es un 53% del Producto Interno Bruto el endeudamiento? Sí, parece que hemos llegado, sí. Alarmante, ¿verdad? Sí, sí. Es decir, pero... ¿Tiene que ver eso con la devaluación del dólar? No del producto, sino que el 53% también del presupuesto nacional, es decir, de los ingresos fiscales nacionales va a estar comprometido en función del endeudamiento. No, para el próximo año hay un 24,6% del presupuesto público, de ley de gastos públicos, exclusivamente para el pago de intereses, no amortización, intereses de la deuda pública. Exactamente. Entonces, esto lo que hace es limitar la capacidad del Estado dominicano para cumplir con sus obligaciones de funcionamiento normal, de asegurar los servicios públicos, de asegurar el orden. Inversión pública. Bueno, las tarjetas también, es decir, el tente ahí que se le da a los más pobres, porque eso es un tente ahí. El gasto social. Sí, el gasto social, pero el gasto social sigue creciendo. ¿Pero con qué va a crecer? Además de que el presupuesto del año que viene fue calculado a una tasa supuesta, a un precio supuesto que iba a tener el petróleo el año que viene, pero parece que el petróleo va a tener un precio mucho más elevado de lo que se previó que iba a tener en el presupuesto del año 2018. Mire, aquí hay 3 golpes y que lo sufre más la clase media, que son dólar inestable, gasolina o combustibles a altos precios y el otro es electricidad. ¿Qué usted prevé para los primeros meses del año?
Bueno, en ninguno de los tres va a haber, no hay solución a la vista. En ninguno de los tres hay solución a la vista, al contrario, hay agravamiento. ¿Por qué? Porque, como acabo de decir, en el presupuesto del 2008 se previó un petróleo a $50 el barril y está a $57 el barril hoy y se prevé que va a alcanzar los 60 próximamente. Eso sin contar con las fluctuaciones que puedan resultar como efecto de los hechos políticos. Ahora con lo de Jerusalén, sin tomar eso en cuenta. Con relación al peso, es decir, la tendencia que nosotros tenemos es la de un deslizamiento, ya está prácticamente en 49. Pero deslizamiento hacia arriba. Bueno, sí, porque sí. puede haber hacia abajo. Bueno, no, el que se está deslizando hacia abajo es el peso. El que se desliza es el peso. Sí, cierto. Y el dólar... el dólar hacia arriba. Va hacia arriba. Y lo de la electricidad es lo más grave porque ya se ha demostrado ahora mismo la empresa que está construyendo, el consorcio que está construyendo Catalina, está haciendo demandas que ya lanzarían el costo de producción de Punta Catalina por encima de los $3.000 millones. Creo que es una barbaridad. Y eso va a repercutir, porque eso hay que amortizarlo. Entonces, para poder amortizar esos $3.000 millones, para poder pagar eso, no es verdad. Es decir, que Catalina va a poder producir durante los próximos años. No es verdad que va a poder producir el kilovatio a 7 centavos de dólar. Pero más que allá, lo que hay que demostrar que fue bien adjudicado, bien construido. No, es que eso fue un desastre. Pero ¿usted no cree que el vicepresidente de la CDE, y más que el vicepresidente, el mismo presidente de la República, debió hablarle al país con los libros así abiertos? Él no puede hablar porque él está implicado. Él no puede hablar. Entonces va a caer preso si está implicado. Bueno, sí, él está implicado. Incluso, por eso es lo grave, es que eso fue un crimen ambiental. O sea, construir a carbón, una planta de carbón hoy, cuando ya se calcula, los expertos dicen que el carbón, ya todos los países europeos están cerrando el carbón. El 30 lo cierran y el 21 y 22 Francia e Inglaterra. Algunos van a comenzar desde el 2020, 2021, sí. 2022, otros se ponen en 2025. Entonces esa planta que se dijo que era para 30 años, sí funciona, no es verdad que va a funcionar por más de 5 o 6 años. O sea, aquello es el peor negocio que se ha hecho desde la historia de la República, para la República. Sí. El mejor negocio que se ha hecho para los vivos que se embolsillaron todas esas comisiones que salieron de ahí. Ahora, ese desastre tiene consecuencias. No es sobre esa base que se va a resolver el problema eléctrico el año que viene. No es verdad. O sea, no es verdad. La República Dominicana... ¿Y va a estar terminada para el año que viene? No va a estar terminada, es imposible. Además, el reclamo de los 708 millones... extra que está pidiendo la empresa, es muy probable que el gobierno lo pague. Y si aunque digan que no, ¿por qué? Porque ellos redactaron ese contrato de una forma tal, es decir, que se lo entregan todo a Odebrecht. Es igual que lo que firmaron, el pacto de impunidad que firmaron con Odebrecht. Es decir, esto se ha hecho, realmente le han tendido la cama. O sea, para que ellos se acuesten ahí. Si usted fuera presidente de la República, ¿qué haría? Aplicar la ley. Por ley. Ejemplo, usted gana en el 2020 aplicar la ley. Todavía no han terminado a Punta Catalina. Aplicar la ley. ¿Y qué usted le dice a las autoridades que construyeron? Pero es que la ley, el gobierno de ahora tiene que aplicar la ley. La ley dice que ese contrato había que... anularlo. Pero claro que eso es lo que dice la ley de compras y contrataciones públicas. Hace tiempo que lo tenían que hacer. ¿Y por qué no lo han hecho? Bueno, precisamente porque están implicados, lo que yo estoy diciendo. Ellos están implicados. Es por eso que no lo hacen. Por eso están violando la ley. Usted participa en la Marcha Verde, ¿verdad? De vez en cuando. Sí, comparto sus propósitos. ¿Usted estuvo en Santiago ayer? No, yo no estuve en Santiago ayer. Pero lo leí. No, porque fueron actividades que hicieron allá, locales, análisis, foros que realizaron allá. Ahí yo no tenía por qué ir, pero yo comparto los puntos de vista. Se va a celebrar el 22 de enero, fecha en que iniciaron las actividades del grupo social, con una gran concentración aquí en Santo Domingo, ¿o no? Mire, mis informaciones al respecto son las que he leído en la prensa de hoy. Es decir, y por consiguiente, porque no he tenido contacto con ninguno de los dirigentes de ese movimiento,
pero ciertamente ellos tienen su propia dinámica y van a anunciar cuáles son las actividades con las que conmemorarán. Pero usted conoce el movimiento a lo interno. Bueno, En términos sociológicos, ¿cómo usted lo valora, ese movimiento? Fortaleza y debilidad. Bueno, desde el punto de vista, en primer lugar es un movimiento, no es un partido. Sí. Cuando digo es un movimiento, no son personas que tienen como propósito la toma del poder político o participación en posiciones públicas, sino impulsar demandas. Aunque no lo descartan, me imagino. Bueno, es posible. De los movimientos sociales siempre han salido personas que pasan a ocupar funciones, pero el propósito del movimiento no es ese como movimiento, sino que el propósito es el de ejercer presión a favor de determinados objetivos. Y en este caso el objetivo es el cese de la corrupción y frenar la impunidad, y por eso se han estado haciendo reclamos con relación a muchos casos. La Mancha Verde hace una demanda al caso de Brecht, pero el 80% de la fortaleza de esa demanda va en dirección a Punta Catalina. Bueno, inclusive dicen que hay mucho más gente que no fue tomada en cuenta por el Ministerio Público, pero no veo que eso se despliega mucho en la prensa. Pero claro, es que no están todos los que son y son todos los que están. Eso Explíqueme. Es claro. Ahora, pero aquí se han hecho una serie de encuestas, y esas encuestas, y ya no es solo la opinión de si yo apoyo a la Marcha Verde o no. Sí. El 67% de las personas entrevistadas dijeron que apoyaban la Marcha Verde, y el 89% dijo que en la República Dominicana había corrupción. Entonces, eso es un sentir generalizado, es un sentir muy amplio, no soy yo solamente. Sí. Es decir, ¿y por qué? Sí, porque efectivamente en la sociedad dominicana se percibe, es decir, que el poder político está al servicio del enriquecimiento ilícito de personas y grupos. Y la gente se da cuenta y está harta realmente. La gente está cansada de eso. Y por eso también ha participado en las manifestaciones, en las actividades de la Marcha Verde. Y lo han dicho. ¿Cuál es su debilidad? Porque eso es también parte de la pregunta. Es decir, que no es una estructura, no hay una disciplina. O sea, ahí se hacen llamados y la gente va o no va. Hasta ahora la gente ha estado respondiendo. ¿Le falta liderazgo al interno? Yo no creo que ellos necesiten más liderazgo del que una tienen. Figura o varias figuras que cuando usted lo vea diga, estos son los Es que yo creo que su fuerza precisamente es tener ese liderazgo colectivo. O sea, eso, quizás tener una figura pueda debilitarlo. Atención, estoy hablando aquí ya no de ese caso, estoy hablando del fenómeno, de ese tipo de fenómenos. Yo pienso que su fortaleza está en ese liderazgo colectivo. Ya, vamos a seguir con el 2018. En términos de la oposición, ¿qué podemos esperar de ustedes para los próximos meses y para el año 2018? ¿Se van a mantener pasivos mientras el partido oficial se bate en duelo por justo, injusto? ¿Qué va a pasar con ustedes? Bueno, en primer lugar, la oposición no está pasiva. Explíqueme. En primer lugar, desde antes de las elecciones del 2016, del 15 de mayo de 2016, el lunes 9, el conjunto de candidatos de la oposición fueron a exigir garantías. Anunciaron lo que iba a pasar con los escáneres y todo eso, se dijo. Recuerdo. Se le explicó eso a la OEA. Y después de eso ha habido una demanda constante. Max, yo creía que eso era ganas de fuñir de ustedes. Al momento que ustedes hicieron... Ahora se observó, pero le debo confesar que al momento de ustedes salir con esa posición, faltando días para las elecciones, yo digo, bueno, pero lo que quieren es entorpecer el proceso. Y no fue así. Podía dar esa impresión. Mucha gente pudo haber pensado eso efectivamente. En realidad ya nosotros teníamos una serie de elementos, una serie de evidencias. Las pruebas habían fracasado. Es decir, las pruebas piloto. Y ustedes habían sido testigos. Y habíamos visto ese fracaso, advertimos que eso iba a suceder. Bueno, no pasó. A partir de ahí había que tomar medidas. ¿Cuáles medidas? Nosotros pedimos fundamentalmente dos cosas: órganos electorales independientes y leyes adecuadas. Los órganos electorales eran la Junta Central, el Tribunal Electoral. Tuvimos ganancia de causa en términos parciales. ¿Dónde? En las dos. Sí, porque el plan era reproducir, era revalidar
a la Junta Central Electoral anterior, o personajes pasar gente del Tribunal Superior a la... En fin. Los mismos actores. Los mismos actores. Ahora, nosotros, tuvimos ganancia de causa en términos parciales, porque impedimos lo peor, pero no se logró lo mejor. ¿Qué para nosotros hubiese sido lo mejor? Órganos electorales totalmente independientes, de personas que no fuesen objetadas por ningún partido. Pero todos los suplentes son del partido dominante, todos, tanto en la Junta como en el tribunal. Ojo. Bueno, lo que tienen es que cruzar los dedos ustedes para que también, no se enferme nadie. En un país institucionalizado, en un país democrático, no es asunto de cruzar los dedos. Ahora, y en segundo lugar, el otro tema, las leyes. Nosotros hemos planteado que queremos discutir las leyes y que queremos para que haya garantías. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar como Honduras. Y Honduras no se sabe cómo va a acabar. O sea, y el tema de Honduras tiene que ver con lo que pasó aquí, con lo que ha pasado siempre, es el tema de las garantías. Lo que pasó en Honduras ahora se parece mucho a lo que pasó en el 90. Hubo un apagón y después cambió el conteo. O sea, ellos están haciendo elecciones a la dominicana, allá. En el 78 pasó algo así también. Bueno, también, que o sea, se apagó, pararon el asunto y a partir de ahí se viró la tortilla. Entonces, así no podemos estar a estas alturas. Y lo que queremos evitar es que en el 2020 tengamos problemas de ese tipo. ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, los órganos electorales ya fueron seleccionados. Nosotros lo que tenemos es que exigirles a esas personas que actúen dentro del marco de la ley. O sea, pues ya fueron establecidos. Sí. Nosotros ¿qué podemos hacer ahora? Usted habló de la Junta, pero también el Tribunal Superior Electoral, usted se siente, los suplentes pero también. se siente con ciertas garantías. Bueno, nosotros nosotros vamos a exigir que cumplan con la ley. Tenemos el problema de que hay muchos que tienen compromisos partidarios. O sea, pero vamos a exigir que se cumpla con la ley. Ahora, lo que sí nosotros vamos a insistir ahora en este 2018 es que en la reforma de la ley electoral y el establecimiento de la ley de partidos se dé sobre la base de un debate, de un diálogo entre todos los partidos, y no solamente entre todos los partidos del sistema, sino también que las fuerzas sociales, la ciudadanía, los que quieran opinar, que puedan hacerlo. ¿Por qué el tema de las leyes electorales tiene que dilucidarse solo en el comité político del PLD? Pero eso no puede ser. ¿Y qué país estamos? Que la mayoría no son abogados. Pero que no es un problema ni siquiera de abogados. Pero en dado caso. Sí, el tema es que en un sistema democrático tienen que crear las garantías para una elección en condiciones de equidad, en condiciones de libertad, en condiciones de democracia. Es decir, eso es lo que hay que garantizar. Es decir, porque si no, podemos llegar a situaciones sumamente graves y hay que evitarlas. ¿Cuáles son esas situaciones sumamente graves? Pero ahí está lo de Honduras. Eso está a la vista. Lo que pasó allá, eso es lo que puede pasar aquí en cualquier país si no hay garantías, porque ese es el tema. Es decir, el tema de allá fue ese, elecciones sin garantías. ¿Para usted no es increíble que ese grupo de dirigentes que están en el poder, que muchos son amigos de usted o fueron amigos de usted, por lo menos compañeros del partido de usted? Sí, así es. Por ejemplo, ese grupo que está en el poder, Danilo Medina y sus colaboradores, intenten quedarse más allá de lo que diga la Constitución? Bueno, lo que están haciendo ahora, propiciando la reelección del presidente Medina, es decir, es eso. ¿Pero sorprendido o no? Bueno, yo creo que a mí esas cosas no le sorprende. Ya esas cosas no me sorprenden. Se acabó el tiempo, Max. Sí. A ustedes, gracias por seguirnos. Mañana estamos aquí al mediodía. Recuerda que estamos en las tardes en Estudio 88, 88.5 FM y que este programa lo puede usted ver detenidamente a través de la página de YouTube, Canal Nacional de Informaciones, CNI. Hasta mañana.